Sí, voy a comenzar a presentarme. Mi nombre es José Canto Torres. Soy hijo de doña Josefina Torres de Canto, que está acá a mi izquierda, mi señora madre, quien a su vez es hija de don Bernardo Torres Quispe-Inga, tataranieto de Vicente Carlos Quispe-Inga Pumacagua, y quien es el hijo de doña Polonia Pumacagua Coriguamán, casada con Tomás Carlos Quispe-Inga. Polonia Pumacagua Coriguamán es la hija de Mateo Pumacagua Chihuantito, que no está bien llamado Mateo García Pumacagua, ya les voy a explicar por qué, en sus primeras nupcias con Juliana Cori Guamán. Hay un error, por favor, que eso quiero que entiendan claramente. Cori Guamán no es un solo apellido, es Cori y después es Guamán. Eso quiero que tenga. Esta grabación está siendo presentada para nuestro amigo Rafael, más conocido como Capitán Perú, para que en algún momento pueda ser diseminada y que tengan conocimiento de quiénes somos nosotros. Quien les habla actualmente está ostentando el cargo de alférez real de los indios nobles del Cusco del Consejo de los 24, que se está reorganizando desde el año 2014, ¿no? Están faltando acá miembros, hemos hecho un consenso, por eso es que están presentes don Rafael Flores Jimeno y su hijo, Joaquín Flores Givens, que están representando a la que nosotros creíamos la panaca olvidada o perdida de los Uchuinca. Después de mí, don Rafael Flores Jimeno tomará la palabra y presentará sus probanzas para que podamos entender. Nosotros ya la hemos recibido, lo hemos aceptado, ¿no? Y es para nosotros un beneplácito tenerlo junto con nosotros. También mi padre, que está acá, voy a voltear la cámara. Mi padre es Elmer Olegario Canto Tapia, economista de profesión, con una especialidad de proyectos de inversión pública y privada del Banco Interamericano de Desarrollo. A mi lado derecho está mi única hija hasta este momento. Yo sé que no se debería de poner la cara de menores de edad, pero en este caso estoy dando mi consentimiento a Capitán Perú, porque esto es un hecho histórico. Está hablando uno de los pocos descendientes de Mateo Pumacagua Chihuatito, prócer de la independencia del Perú, brigadier general de la corona española y alférez real de los indios nobles del Cusco. Mi hija se llama Linda Josefina Canto Polanco. A su mano derecha está mi esposa, Patricia Elizabeth Polanco Núñez, contadora de profesión, y que también proviene de una familia arraigada de Cantabria que se asentó acá en Arequipa, de los Polanco. Tal como mencionó Rafael, vamos a obviar llamarlo Rafael, vamos a seguir con Capitán Perú de ahora en adelante, así como Capitán Perú mencionó que sí, es cierto que los nobles del Cusco, ¿no?, se casaron con militares oficiales y emparentaron con altos rangos de la corona, es cierto, pero no son todos. Eso también vamos a entrar a discutir de acá un poco más adelante. Lo que sí quiero mencionar es del señor que está acá a mi izquierda, quien es mi señor padre, Elmer Olegario Canto Tapia. La historia que nos han contado a nosotros no está bien. Él es descendiente y el último descendiente vivo de la princesa o de la cacica llamada Talla Catacora, más conocida como Isidora Catacora, que casó también con un oficial español, y de esto no hay registro, lamentablemente, gracias a la familia Choquehuanca. Gracias a la familia Choquehuanca no se tiene ningún registro, ya que la familia Choquehuanca, como hubo siempre rivalidades entre las panacas, la familia Choquehuanca ahorita, en estos momentos, es considerada como la última y la única panaca aymara. No es cierto. Acá hay uno, que es mi señor padre,
y que lamentablemente en los momentos de la toma del Cusco, en agosto de 1536, vieron la mejor posibilidad de ascender, matando a todos los integrantes de la panaca de los Catacora, de quien proviene mi señor padre. Entonces, por ambas partes, mi genealogía es casi completa. Quien se casó con Isidora Catacora, no tenemos conocimiento bien el rango del oficial, pero sí sabemos que fue un militar español, ¿no? Hay especulaciones, porque esa es la verdad, es una especulación, de que tal vez podría ser un coronel del ejército español de Cantabria, que se apellidaba Tapia Juárez. Es por eso que mi padre es matrilineal también, Elmer Olegario Cantotaz. Bueno, con esta pequeña presentación, y voy a pedir las disculpas del caso, por favor. Mi señora madre se encuentra un poco delicada de salud, me está acompañando en estos momentos. Ella es, como les mencioné, hija del fallecido tataranieto, 2 veces tataranieto de Mateo Pumacahua Chihuatito, el señor Bernardo Torres Quispe. Ahora, ¿por qué se utiliza Quispe-Inca y no Carlos Quispe-Inca? Cuando casan, hay 2 hermanas, las 2 hijas mayores de Mateo Pumacahua Chihuatito, contraen nupcias con 2 hermanos, Tomás y Fermín. Tomás Carlos Quispe-Inca y Fermín Carlos Quispe-Inca. Nosotros provenimos del casamiento de Polonia, Pumacahua Corihuamán, y de Tomás Carlos Quispe-Inca, de la panaca real, en este caso, por casamiento, por entroncamiento consanguíneo de Huayna Cápac. Pero Mateo Pumacahua Chihuatito proviene directamente de ascendencia del primer jefe, lo que se podría decir, ¿no? Élite, líder de los ayarmacas. Entonces, yo voy a pedir, por favor, su comprensión. Mi señora madre se va a pasar a retirar a sus aposentos para que pueda descansar un poco mejor. Y voy a seguir continuando. Muchas gracias. Entonces quedamos acá con mi señor padre y seguidamente con esta pequeña introducción de la familia, para seguir a posteriori hablando de Mateo, he hecho oportuna en estos momentos el llamamiento a miembros del Consejo de los 24 electores que, como dije, estamos en reorganización desde el año 2014. En este transcurrir fue para mí una alegría haber encontrado una rama de nosotros que realmente se creía perdida por un tipo de exilio que le sucedió a sus parientes hacia México y que se les prohibió su venida hacia el Perú. Entonces, después de mi presentación, Capitán Perú, si es que tienes alguna pregunta acerca de lo que he mencionado, para corroborar o para saber en qué yo me baso para decir que soy descendiente de Mateo Pumacahua, espero tus preguntas. Adelante, está clarísimo. Si desea presentar cualquier información adicional, es libre de hacerlo. Muchas gracias. El holandés, ciudadano holandés, Ronald Edward Hasma, comienza a hacer una investigación. Y es así como en una de mis participaciones, porque como tú lo habrás visto, Capitán Perú, nosotros somos denostados vez tras vez. Y hoy día hemos decidido salir para poner los puntos sobre las sillas. Porque ya es suficiente de que se estén usando nuestros nombres y los nombres de nuestros parientes ancestrales para hacer invocaciones, evocaciones, ¿no? de muy mal parecer, para sesgar a la población peruana, tanto, es decir, a polarizar, cosa que creo que la historia no está para eso. La historia está para crecer, para desarrollarnos, para darnos cuenta de qué es lo que pasó atrás y no volver a cometer.
hay un gran adagio y proverbio antiguo que dice que aquel pueblo que se olvida de su historia, pues la va a volver a cometer irremediablemente de la misma manera. Tal vez el contexto social cambiará, pero va a ser lo mismo. Y eso es lo que está sucediendo lamentablemente en el Perú, Capitán Perú. Eso es lo que está sucediendo. Ya no sé cómo llamar. Sinceramente no sé cómo llamarlo a esto. O República Peruana o Republiqueta Peruana. Pero está mal. Y lamentablemente, por opiniones tendenciosas de amigos que tienen elucubraciones mentales, ¿no? Y apasionamientos desmesurados, están polarizando a la población peruana. Entonces, gracias a este investigador y compilador de Ronald Edwards, porque de profesión es arquitecto, si no me equivoco, él es quien tiene, y es lamentable, Capitán Perú, él es el único que tiene la delicadeza de llamarme y decirme, a ver, Ira, tú dices ser descendiente de Mateo Pumacahua, sí, voy a concertar una cita contigo. Lamentablemente, por los trajines de mi trabajo, no pude estar presente en el Cusco, ya que yo soy guía oficial de turismo, especialista en caminata. Tengo una profesión más, pero no la estoy ejerciendo para nada. Y es así que solamente queda mi madre, mi tía, en la casa de Cachimayo, y es entrevistado, si es que no me equivoco, en el año 2014 por el señor Ronald Edward Hasma, y el año 2000, ese mismo año o el 15, sale en el Comercio una publicación, ¿no? Donde sale la foto de mi abuelito, Bernardo Torres Quispeísta. Y cuando le hacen las preguntas, eso es lo que me cuenta mi señora tía Nuña Torres Chávez, que se encuentra en Cachimayo, en el distrito de Cachimayo, ¿ya? Y también mi madre y mis primos que están ahí, me mencionan de que le pregunta acerca de documentos de compra y venta y si conocía a tales fulanos y a tales fulanos con documentación. Entonces mi abuelo sí le dice, sí, fulano de tal es tal, y Ronald queda apabullado. Apabullado en el sentido de que sí comienza a confirmar con la documentación que él manejaba y los datos de mi abuelo que le confirman y que le dan un poco más de información, ¿no? Entonces, es de esta manera que Ronald comienza a hacer el seguimiento y da con la mamá de mi abuelo, que es María Tupayachi Quispeínga. Perdón, María Quispeínga Tupayachi. María Quispeínga Tupayachi. ¿Ya? Entonces, que es hija de Dionisio y que es nieta de Vicente. Entonces, finalmente, esta documentación es prueba porque Ronald Edwards se ha basado en documentos de actas de bautismo, diferentes arquidiócesis y prelaturas, y también Guayabá, Pisa, Quechichero, ¿no? Eso lo puedes encontrar, o sea, no tienes que pagar o irte para pasar un viaje al otro lado del charco, como es a la biblioteca de Consejos de Indias en Sevilla, para poder darte cuenta de que esta correlación de datos que te estoy mencionando son efectivamente ciertos y concretos, ¿no? Lo que más consolida esto es la venta de la hacienda en Guaynabamba. Ahora bien, para que entiendan la presentación que estoy diciendo, las personas que de acá en adelante podrán escuchar esto, nuestra casa, los Chihuantito, ha tenido controversias con los Chihuantopa, que son ayarmacas, y también son incas de privilegio. Yo no soy inca completamente, es por entroncamiento de mis antepasados, especialmente de las dos hijas de Mateo, en este caso con Tomás, ¿no? Tomás Carlos Quispeínga. Ahí recién entra la élite ayarmaca uniéndose con la élite inca. Y por lo tanto, es posible de que cuando en el año 1808, cuando Mateo Pumacahua es nombrado alférez real de los indios nobles del Cusco, sí pudiese seguir Mascaipacha y también pudiese firmar Mateo Pumacahua, Chihuantito, Inga.
recién puede firmar. ¿Y eso quién nos corrobora? Nos corrobora, pues son 9 años de investigación en la Universidad de Colón para obtener el posgrado en historia, perdón, un postdoctorado en historia, la doctora Scarlett O'Fine Colón, ¿no? Es dilaminante. De igual manera lo hace la doctora María Martín Rubio, con 7 años también de enclaustramiento en los archivos de la Biblioteca del Consejo de Indias en Sevilla. Entonces, con todo este bagaje y todo este fundamento, es que puedo decir ciertamente que quien les habla es descendiente de Mateo Pumacahua Chihuahua. Hay 2 líneas más. Hay 2 líneas más. Para mi gratitud, encontramos a la señora, que es mi tía abuela, Yolanda Pantigoso Quispeínga, que al casarse pierde pues el apellido materno y adquiere de Reynoso. Actualmente en su DNI, ella tiene Yolanda Pantigoso de Reynoso, pero en su acta de bautizo, ¿no?, católico, al año y 2 meses, si no me equivoco, es Yolanda Pantigoso Quispeínga. Y también, con lo mejor que me ha podido pasar, es encontrar a un tío en 3er grado, que es Pedro Quispeínga Salas, que vive en Lima. Pero, ¿qué pasa con este Quispeínga Salas, mi tío? Pasa de que Inga lo habían escrito con I latina, con Y, ¿no? Ese tipo de barbarosidades, lo vamos a llamar de esta manera, pues era común con los escribas y escribanos de ese entonces, ¿no? No hay ningún problema porque la presentación de su documentación es prueba, entonces se le ha aceptado también al señor Pedro. Y lo más interesante, he logrado cruzar información, en algún momento con él nos hemos hablado, nos hemos reconocido, lo conoce a mi abuelo, es su tío, lo recuerda bastante cuando lo visitaban en la hacienda de Yucay. Su papá de mi tío Pedro tenía su hacienda de Yucay y también lo visitaba. Entonces, queda más que confirmado mi parecer. Ahora bien, lo que sí tengo que dar una tingencia es, Capitán Perú, tú mostraste en algún momento en uno de tus videos el libro de los incas republicanos de Ronald Edward Huff, ¿verdad? Sí, la foto de la portada es de la colección privada de mi tía abuela Yolanda Pantigoso Quispeínga, que no es mencionada en los créditos. No es mencionada en los créditos. Y yo creo que ese tipo de repente, deslices se deberían de corregir, ¿no? Yo creo, me parece que no estoy equivocado en la tingencia que estoy mencionando. Y, bueno, con todo esto, voy a seguir desarrollando, pero es necesario ahora presentar a don Rafael Flores Jimeno. Seguidamente va a estar don Mario Obando Cazorla, que es de la Panaca, de Huaynancapa, de la rama de los Tito Atauchi, Obando Tito Atauchi, y seguidamente Juan Sebastián, el doctor, abogado de Derecho, y con otras menciones más que ya él lo dirá, Juan Sebastián Velázquez Peláez, ¿no?, que proviene de un alférez real como Poma Orcosupa, y ya también él presentará sus blasones, presentará su genealogía. Entonces, por este momento, Capitán Perú, muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, por favor, estoy a tu disposición. No hay ninguna pregunta. Ya, entonces, si no habiendo preguntas de parte del anfitrión, vamos a pasar a presentar al señor Rafael Flores Jimeno y a su hijo, Joaquín Flores Gibbons. Se ha hecho una excepción muy personalísima en este caso, que entiendan, porque hasta el día de hoy no hay otro ubicado por el Consejo de los 24 de la rama de los Uchuinga. Don Rafael nos mencionó que tiene parientes en Trujillo, y veremos, está abierto, nosotros no nos oponemos, y ya vamos a explicar también cuál es nuestro objetivo, ¿no? ¿Por qué estamos nuevamente tratando de organizarnos como el Consejo de los 24? Muchas gracias. Don Rafael, por favor, le agradecería. Muchas gracias. Voy a hablar un poco de los Uchuinga. Hay 2 personajes
muy importantes, conocidos. Dionisio Uchuinca Yupanqui, que viaja a España, se educa en el Colegio de Nobles, y llega a ser militar y pasa a ser representante del Perú en las Cortes de Cádiz. Y la otra es doña María Joaquina Uchuinga Yupanqui, que ha sido muy bien estudiada por la doctora Rocío Quispe Agnoli en su libro Los Nobles de Papel, que desde México reclama sus derechos como inca, y hay 400 páginas, un folio de 400 páginas en España, donde está toda la lucha que esta señora y el papá tuvieron para poder ser reconocidos. Esto es lo que se conocía de los Uchuinca. Por 38 años he estado investigando mi familia y siempre había querido encontrar dónde va a aparecer un apellido de los naturales. Porque mi familia, por algunas ramas, viene del siglo XVI, del lado español. Pero nunca encontré hasta que me mandaron unos testamentos. ¿Por qué? Porque siendo de Trujillo, mi familia Flores viene de San Pedro de Lloc. Y cuando se buscó en los archivos de Trujillo, se llegaron a encontrar algunas cosas, pero no lo principal. ¿Por qué? Porque San Pedro de Lloc en aquella época no pertenecía al Departamento de la Libertad, sino pertenecía al corregimiento de Saña. Por lo tanto, los documentos estaban en el Archivo Regional de Lambayeque, en Chiclayo. Para aquellos que están investigando y no encuentren, tienen que ver que la geografía y la distribución de los territorios ha cambiado con el tiempo. Así que hay necesidad de ver en qué lugar perteneció. Los Uchuinga de Lambayeque, en el año de 1653, el corregidor Méndez de Haro los quiere hacer trabajar en la mita y que paguen tributo. Los Uchu de Lambayeque se defienden y dicen: nosotros no vamos a trabajar. Y llevan el caso a la audiencia de Lima. Y el año de 1656, el virrey del Perú y la audiencia de Lima los reconoce como descendientes de Huayna Cápac. Entonces, esto es lo preliminar, ¿no?, a lo que voy a decir. Aquí viene, hay que recordar que tanto Dionisio Uchuinca como María Joaquina Uchuinca son de abuelos lambayecanos, porque descendían, y decían ellos, ser descendientes de Gonzalo Uchuhualpa, embajador mitimae del Inca en Lambayeque. Él está al momento de la llegada de los españoles al Perú. Vamos a entrar ahora a mi genealogía personal, ¿eh? ¿Cómo se encontró esto? A través de un historiador, un joven historiador, Luigín Rasuri, que desciende de los Rasuri. El antepasado de él es hermano del héroe nacional que luchó en Junín. Lo más antiguo que hemos encontrado es a don Alonso Flores y Uchuinga, casado con doña María del Rosario Flores, que fueron padres, eran residentes de San Pedro, de Jerónima Flores y Uchuinga, natural y vecina de San Pedro de Lloc, y que es a través de ella, es a través de una mujer que nos llegue el apellido Flores. En su testamento figura el corregidor de Saña, O'Kelly, entre los negocios comerciales que ella tenía, el coronel español Gil, que fue su albacea, y también aparecen una serie de personajes, algunos que llevan el don y otros que no. Y entre ellos están dos de los Gumelchumpi. Los Gumelchumpi fueron de la dinastía de caciques de San Pedro de Lloc. Tenemos en el testamento una variedad de personajes, tanto de la élite española como también de los naturales del Perú, originales de la zona, ¿no? Esta Jerónima Flores de Uchuinga, mi sexta abuela, tiene un hijo, Pablo Flores, que llega a ser administrador de correos de San Pedro de Lloc
mayordomo de la cofradía de nuestro amo, y en 1824 es ayudante del comandante del escuadrón de cívicos de San Pedro de Lloc, que se queda custodiando la localidad para la época de la campaña de Junín y Ayacucho. Pablo tiene un hijo, Venancio Flores Ibarra. Fallece él muy joven, de unos 40 años, pero tiene un hijo, Valentín Flores Quintero, nacido en San Pedro de Lloc en 1815, y que es ahijado de bautismo de José Andrés Rázuri. Tengo la partida de nacimiento, que esta sí está custodiada en el arzobispado de Trujillo. Flores ingresa como soldado distinguido en 1833 en el escuadrón de caballería Defensores de la Libertad, que era en Trujillo, que era comandado por el general Luis José de Orbegoso. Él participó en Gramadal, Uchumayo, Socabaya, Uncahuasi, campaña de Agua Santa, el 2 de mayo de 1866 y en la defensa de Lima en San Juan y Miraflores. Llegó al grado de teniente coronel de caballería y coronel provisional como jefe de la sección caballería del Ejército del Norte en las batallas contra el invasor chileno. Llegó a ser prefecto también de Cajamarca. Tiene un hijo, entre otros, que es mi antepasado, Belisario Flores Viseño, natural de San Pedro de Lloc, dedicado al comercio, y que se casa en Trujillo en 1880 con Rosa de la Torre Lavalle, de los de la Torre de Trujillo, prima de Víctor Raúl Aya de la Torre y del pintor Macedonio de la Torre. Es el ingreso de estos Flores Uchuingas a la élite trujillana. De ahí arranca este ingreso, ¿no? Él tiene un hijo, Anselmo Flores de la Torre, mi abuelo, dueño del Fundo San Isaías Osechín en Casma, y que se dedica también al comercio en Trujillo. Se casa con María Rosel Urquiaga, mi abuela, y fueron mis padrinos también de bautismo, nacida en lo que se conoce como Casa Rosel Urquiaga o de la Emancipación, porque ahí funcionó durante la independencia el Congreso del Perú con Ribagüero. Y esta tuvo un hijo, varios hijos, pero uno de ellos, mi padre, Rafael Flores Rosel, quien en los años 70 fue concejal del Ayuntamiento de Trujillo, casándose con mi madre, Susana Jimeno Burmester, hija del alcalde de Trujillo en 2 oportunidades, Francisco Jimeno. Y hay un hijo que soy yo, Rafael Flores Jimeno, nacido en Trujillo en 1949. Tengo una maestría en psicología clínica y me he retirado de hacer ese trabajo. Y contraje de matrimonio con Rory Givens, natural de Oakland, del cual nace mi hijo, Joaquín Flores Givens, nacido en Oakland, pero vivimos en Huanchaco por 5 años, es peruano y también bautizado en la iglesia de Huanchaco de Trujillo. Tuve un matrimonio anterior del que tengo un hijo y tengo un nieto. Hay un total de 11 generaciones de Flores que suman un total de 330 años de historia familiar. Eso es lo que tengo que decir con respecto a esto. Estamos comunicándonos desde Santa Rosa, California, que está a 1 hora de San Francisco al norte, y Santa Rosa es por Santa Rosa de Lima, porque hay un riachuelo, un creek que se llama aquí, que bautiza el año de 1821, un cura mexicano bautiza a una niña india y le pone Santa Rosa de Lima y sus 2 apellidos. Por eso la ciudad lleva ese nombre. Gracias. Muchas gracias, don Rafael. Quiero hacer una pequeña interrupción, por favor, porque seguidamente va a pasar don Mario Obando Cazorla. Mi hermana acaba de llegar, es Yeseli Canto Torres, hermana de padre y madre. Yo soy el mayor, ella es mi menor. Somos los 2 únicos hijos biológicos de mi papá y de mi mamá. Hay una hermana adoptada, ¿no? Y eso después lo voy a desarrollar. Y mi sobrina, que es Josefina Venus Canto Torres, y mi sobrino, que es su mayor de ella, que es Enoc Lautaro Canto Torres, que por motivos de trabajo no se encuentra en estos momentos. Más bien me parece que nos está atendiendo.
Muchas gracias, Capitán Perú. Y seguimos con don Mario Obando Cazorla. Mario, Mario, por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Capitán Perú. Gracias por esta oportunidad que nos has dado para poder, digamos, poder hablar un poco sobre nuestras familias, y en esta oportunidad voy a hablar yo. Me llamo Mario Obando Cazorla, soy descendiente de Huayna Capac por la línea de Cristóbal Pauyo Inca, ¿sí? Quien a su vez tuvo como descendiente, como uno de sus descendientes, a Bartolomé Tito Tauchi, quien fue después el padre de Martín Tito Atauchi Inca, que fue el inca principal de San Cristóbal. También fue padre de Juan Ramos Tito Atauchi, que nace en 1615, que fue cacique en Quispicanchis, y su hijo, Juan, con el mismo nombre, Juan Ramos Tito Atauchi, ¿sí? Que nace en 1650, tiene el título de cacique del Ayllu Murrupata, y tiene él en 1690 a 1750, ¿no?, la vida de su hijo Asensio Ramos Tito Tauchi, que fue cacique de Santa Ana y Santiago, cacique del Ayllu Ninancuyuchi y del Ayllu Collana de Santiago, cacique de los Ayllus Chachapoyas y Yanacona de Santa Ana, quien a su vez fue padre de José Francisco Ramos Tito Atauchi Obando, ¿sí? Que nació en 1730, de 1730 a 1815. No sé si podría compartir, tengo un árbol genealógico en PDF, sería genial poder mostrarlo de manera tal vez más práctica. Por supuesto, voy a habilitar el compartir pantalla. Por favor, gracias. A ver, revise si es posible compartir. Permíteme. Creo que no. O podría enviártelo también por PDF. Bueno, mi línea está emparentada, mi línea Obando está emparentada con la familia de Cristóbal Pauyo Inca, ¿sí? Y el punto de conexión... A ver, revise porque he habilitado la opción para que pueda compartir la página, su pantalla. Es el botón de Share Screen. Es un botón verde abajo. Permíteme, listo. Ahora sí. Ahí está. ¿Ok? Esta es la línea genealógica que he logrado rescatar. Si nos podemos orientar hacia la mano derecha de Huayna Capac, a la línea de Cristóbal Pauyo Inca, él tiene como descendientes de mi línea, de la línea que me entronca con ellos, a Bartolomé Tito Atauchi, que nace en 1540, quien es padre de Martín Tito Atauchi Inca, quien tiene el título de Inca principal de San Cristóbal, una zona muy cercana a la Plaza de Armas en Cusco, ¿sí? Una zona tradicional donde hay siempre antecedentes de nuestros antiguos antepasados. Luego, padre de Juan Ramos Tito Tauchi, que nace en 1615 y es cacique en Quispicanchi, una provincia cercana de Cusco. Luego, él es padre de Juan Ramos Tito Tauchi, que nace en 1650, es cacique en Quispicanchi, tiene el título de cacique del Ayllu de Murrupata. Padre de Asensio Ramos Tito Tauchi, de 1690 a 1750, cacique en Santa Ana y Santiago. Mencionaba los títulos que tiene o tenía: cacique del Ayllu de Ninancuyuchi y del Ayllu Collana de Santiago, cacique de los Ayllus Chachapoyas y Yanacona de Santa Ana. Una zona cercana también, próxima acá a la ciudad, ¿no? A su vez, padre de José Ramos Tito Tauchi y Obando, que tuvo el título de cacique principal y gobernador del Ayllu de Chinchaysuyo y de Santa Ana, y a su vez fue capitán de infantería. Luego, el padre de Tomás Obando y de Felipe Obando, que nace en 1775, miembro del Consejo de los Electores, ¿sí? Tiene el título de capitán. Padre él de Narciso Obando, de 1805 a 1855, comerciante,
¿sí? Este es un momento, digamos, de transición entre, digamos, el momento republicano, ¿no? Donde al parecer la actividad comercial se genera mucho más, con mayor impacto. Luego, padre él de Melchor Obando, perdón, de 1835, ¿sí? Padre a su vez de Lisandro Obando, quien tuvo 3 hijos. Uno de ellos es José Mercedes Obando, el hijo mayor, mi abuelo, nació en 1902, murió en 1984, 9 meses después de que yo nací. Y él tuvo 2 hermanos, Agripino Obando y Gregorio Obando, a quienes puedo mostrar en este momento, en esta foto que seguramente tú también has debido ver muchas veces. Esta es una fotografía, perdón, esta es la primera plana del diario El Comercio, el día domingo, si no me equivoco, 29 de septiembre del año 2011 o 12, tengo la fecha acá para ser preciso, lo publicó el propio diario. ¿Sí? Okay, domingo 30 de septiembre del año 2012. ¿Sí? El Comercio en la sección El País, ¿no? Este es un árbol genealógico que yo adapté de Ronald Elwood, ¿sí? La genealogía identificada y recuperada. Gregorio, mi tío Gregorio, está a un lado y al otro lado está su hermano. Ahí están los dos juntos, ¿sí? Por obvias razones, el hermano mayor falleció, como lo vuelvo a mencionar, 4. Y por José Mercedes Obando, dentro de las varias líneas, José Mercedes Obando tuvo, digamos, varias parejas, en resumen, ¿sí? Y yo vengo de la relación que él tuvo con Adela Paredes Calderón. Y Adela Paredes Calderón y José Mercedes Obando tuvieron 3 hijos, el mayor de ellos, Mario Obando Paredes, mi señor padre, que falleció hace un par de años, su hermana Cecilia Obando Paredes, ella no tiene hijos, está en vida, y el hermano menor, Pío Obando Paredes, arquitecto que vive en el Brasil, y tiene un hijo, André Obando Lima, cusqueño paulista, ¿sí? Y de mi padre, Mario Obando Paredes, los 2 hijos, mi hermano mayor, por 1 año y medio, Jorge Gabriel Obando Cazorla, él es doctor médico acá en la ciudad del Cusco, y yo, Mario Obando Cazorla, que he nacido el año 84, tengo 38 años, cada uno de nosotros, tanto mi hermano y yo, tenemos un hijo, ¿no? Él tiene uno de 5 años y yo tengo uno de 7 años, por el momento. Esta es parte de la línea que hemos podido rescatar de la relación o de la genealogía que tenemos con Huayna Cápac. Y la relación que nosotros, o las fuentes que estamos utilizando, ¿sí? Son la que utiliza Ronald Edward, que son el Archivo Arzobispal de Cusco, el Archivo Regional del Cusco, donde están, digamos, la información necesaria sobre las transferencias de propiedades, nacimiento, actas de nacimiento, de bautizos, de defunciones, compras y ventas, entre otros. Así como también tenemos la información, pues, de la historiadora Ella Dunbar, ¿sí? Y también de María Marcia Stacy Chilbón. Algo que he podido también rescatar, digamos, ha sido el escudo. He estado en comunicación con la... Permíteme, por favor. He estado en comunicación acá con el Archivo General de Indias, donde me he podido comunicar, en primer lugar, gracias, y quiero agradecerlo al Apo Rafael Flores Jimeno, quien ha tenido a bien poder contactarme para poder absolver algunas dudas que yo tenía principalmente sobre el escudo, sobre los escudos de nuestras familias. Así que he podido también ver, capitán Perú, que tú has podido compartir estas, ¿no? Entonces, el Archivo General de Indias ha tenido bien poder identificar el mismo día, el 9 de mayo de 1945, el emperador Carlos V presenta, a las familias reales, lo siento, sus
sus escudos de armas, ¿no? Entonces había una confusión, pero existen dos escudos de armas de las distintas familias que se reconocen, ¿ok? Como hijos de Huayna Cápac, ¿no? Acá está el PDF. Esta es una web que yo tengo a título personal, con la investigación de Ronald Edward también, la tesis de su investigación, que es una tesis de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Muy interesante. Y bueno, ese es el parentesco, en resumen, que me une con este gran personaje de nuestra historia prehispánica, ¿no? Del cual me siento orgulloso de tener un linaje, de vivir acá en esta tierra toda mi vida. Vivo a 2 cuadras de la Plaza de Armas, recorro todos los días la Plaza de Armas, y yo me siento orgulloso de tener esta herencia histórica y ser parte de una cultura viva que todavía permanece perenne en nuestro territorio patrio. Gracias, capitán, por el tiempo, y gracias a los miembros del Consejo por darme este momento. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Apo Mario Bando. Seguidamente, Capitán Perú, tenemos al Apo, al doctor en Derecho, Juan Sebastián Velázquez Peláez. Apo Juan Sebastián, por favor. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Apo Rafael, Apo Yosel, Apo Mario. ¿Qué tal, Rafael? Mucho gusto, gracias por la oportunidad. En principio, quiero agradecer por darnos este espacio. He visto algo de tu trabajo, me parece un trabajo interesante. No estoy de acuerdo con todo lo que dices. Sin embargo, hay que tener mucho valor para tratar en una república y entrevistar a personas que dicen lo que nosotros decimos, ¿no? Porque históricamente la República Peruana se ha ocupado de tratar de desaparecer nuestro legado. En realidad, el último recuerdo de nuestros antepasados, nosotros todavía conservamos el Cairo y todas las historias, de haber usado pues la mascapaicha y toda la ropa, etcétera, etcétera, de los linajes reales que representamos, se dio cuando vino Agustín Gamarra al Cusco, porque después, luego la República, Bolívar, San Martín y todas estas personas se ocuparon de desaparecer el legado y dejaron sin corazón a un pueblo que es fundamentalmente un pueblo de indios. Pero bueno, eso es un tema político que podría eventualmente discutirse en otro momento. Si me permites, voy a hacer lo mismo que el amigo. Un rato voy a abrir primero, he hecho un PowerPoint. Si me permites, voy a compartirlo. Por supuesto, adelante. Te agradezco. Vamos a poner acá, compartir. Perfecto. Muy bien. Entonces acá tenemos, he hecho un pequeño PowerPoint. No sé si se ve bien. Yo soy un poco torpe para estas cosas. A ver. Acá está. Lo puedo ver. Lo puedo ver. Muy bien. Sí. Muy bien, te agradezco. Tengo acá un PowerPoint sobre la familia Peláez, ¿no? La familia Peláez es una familia que tiene, digamos, es muy, muy rara, muy especial, porque nos hemos mantenido siempre en el Cusco, nos hemos mantenido siempre siendo indios, y bueno, conservamos lo que probablemente sea el último terreno de cultivo que en una zona que pertenecía a la Chima, que es el ayllu de Manco Cápac, ¿ya? Ese terreno está al lado del Apo Guanacaure, que es uno de los apos principales del imperio, porque se supone que Manco Cápac enterró la famosa barreta en ese cerro, ¿no? Con la anuencia, con la atingencia, mejor dicho, de que Paulo Inca, al llegar los españoles, era el máximo sacerdote del Apo Guanacaure.
¿ya? Y en realidad hay muchísimas cosas que hablar al respecto, entre ellas de que eso está a punto de ser invadido, ¿no? Con el apoyo de muchas panacas de San Sebastián, de muchas autoridades del distrito de San Sebastián y y de la ciudad del Cusco, ¿no? Bueno, he partido una especie de árbol, ¿no? De una lista lineal que parte de mi madre, Elvira Peláez Ocampo, Horacio Peláez Benavente, su padre, Ezequiel Peláez Yanquirimachi y Santiago Quispe Peláez, que están dentro del siglo XX. Acá hay un cambio, como es el cambio de muchas otras familias quechuas, de muchas otras familias que pertenecían a panacas, como por ejemplo los Velasco, que antes eran Guamán y así, que de Peláez, de Quispe a Peláez. Como verás, el último Quispe fue Santiago Quispe Peláez, que luego para matricular a sus hijos, se supone, esa es la versión oficial que yo he escuchado en mi casa, para matricular a sus hijos en el Colegio Ciencias se cambió Quispe Peláez a Peláez Quispe. Sin embargo, y ya luego, cuando conversé, esta es la familia menos estudiada, cuando conversé con Donato Amado, tuve la suerte de conversar con él y tomar un café y conversar divertidísimos 15 días antes de que se muera. Precisamente le hice esa pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen esa familia Quispe, ¿no? ¿Y por qué es considerada noble si en realidad no tenía mayor investigación? Él antes de eso me había pedido un tiempo para ver, porque él tiene un gran estudio sobre la apellido Quispe, ¿no? Y bueno, seguimos retrocediendo ya al siglo XVIII, ¿no? Pedro Nolasco Quispe, Ambrosio Quispe y Melchor Quispe, ¿no? Noble, que era el cacique del Ayllu Calles Quispiguara, donde ahora es Santa Ana, y que Donato Amado luego hace toda una serie de investigaciones y dice que ese linaje se remonta hasta García Quispiguara Inga, ¿no? Que es un noble, un anciano, un hombre anciano, ¿no? Bastante anciano, con mayor de 65 años a la llegada de los españoles, que es un noble orejón, que se dice que es nieto, ¿no? De Tupac Inca Yupanqui, y obviamente miembro de su ayllu, y que además él obviamente es un noble menor, ¿no? Es un miembro del ayllu menor, y que obviamente no tenía ninguna posibilidad de acceder a la Mascapaicha, ¿no? Básicamente porque no tenía suficiente dinero. Entonces, no dinero, sino suficiente riqueza, vamos a hacer así. Entonces, pero pertenecía a su panaca y además era encargado de la momia. ¿Ya? Se sabe que un señor emperador, bueno, Tantaleán defiende la palabra imperio y emperador, así que vamos a hacerle caso a don Javier Tantaleán. Un señor emperador seguía siendo jefe de su panaca, inclusive después de la muerte. Entonces, García Quispiguara fue heredero, un ratito, fue heredero fue encargado de la momia de Tupac Yupanqui hasta su muerte, ¿no? Por otro lado, en esta familia Peláez también está una de las ramas de la familia Yanquirimachi, que tiene tres ramas. Una es la rama de San Blas, otra es la rama de San Jerónimo, y finalmente está la rama de San Sebastián. Probablemente el más famoso en los últimos tiempos de estos Yanquirimachi sea don Ignacio Yanquirimachi, que fue el penúltimo alférez de los incas. Fue también constituyente representando a San Jerónimo el 1824. ¿No? Acá se parte de Rosa Yanquirimachi, ¿no? Rosa Vicenta Yanquirimachi Alférez Pomorco Supa, que fue abuela de mi abuelo, ¿no? Tenemos que su padre fue don Manuel Yanquirimachi Soto, ¿no? Casado con una dama que a mí me interesa mucho estudiar y aprender de ella y tal, que fue doña Bernardina Alférez Pomorco Supa Quispe. Luego tenemos a Sebastián Yanquirimachi, a Tomás Yanquirimachi, noble de los barrios Sapi y Aguajpinta,
de la parroquia de San Blas, alcalde de los indios nobles de las 8 parroquias en el 795, y también alférez real de los incas en el 1797. Estuvo casado también, y por ahí, con doña María Huahuachani Quispe Sisa, cuyo apellido materno se remonta por rama femenina hasta doña Inés Huaylas Yupanqui, hija de don Huayna Cápac, y de Contarhuancho, hija de Pompacha, señor de los Ananguaylas. ¿Cómo se llama? Este dato lo saco de este libro, ¿no? De Rostorowski, que es muy interesante en realidad. Todos los Yanquirimachi tienen un antepasado común, que es don Pablo Yanquirimachi, o Yanquerrimachi, noble del distrito de San Sebastián, reconocido por los españoles en el 585 como descendiente directo de Huiracocha Inga, gran señor, rey conquistador, del cual sucedieron los incas de la Suxopanaca. Y finalmente, también dentro de la sangre de esta familia Peláez, tenemos a la rama alférez Poma Orcosupa, que probablemente, digamos, en importancia, en trascendencia y en nobleza, es la más importante de todas las que he mencionado hasta este momento, ¿no? Y acá partimos precisamente de doña Bernardina Alférez Poma Orcosupa Quispe, que era bisabuela de mi abuelo, ¿no? Su padre fue Manuel Alférez Poma Orcosupa Mesa, ¿no? Noble de la parroquia de Belén, porque ya pertenece a la segunda etapa de la familia Alférez Poma Orcosupa, porque la familia Alférez Poma Orcosupa estuvo aposentada o reducida, según lo que se entiende en el derecho indiano, hablamos de la reducción de indios, la familia Alférez Poma Orcosupa fue reducida al pueblo de Pujiura, en Santa Ana, pero en esa época el pueblo de Pujiura pertenecía a Apurímac. Luego tenemos a don Clemente Alférez Poma Orcosupa Quispe Huamán, nacido en el 1754, noble de la parroquia de Belén también, elegido alférez de la campaña de indios contra don José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, ¿no? Que junto con su familia no puso dinero y todo el asunto para luchar contra Tupac Amaru, hecho que, bueno, siempre resulta bastante controversial, sobre todo cuando conversamos con los señores apos, pero que hemos llegado al acuerdo, pues que es una guerra de indios, entre indios, y que entre indios nos tenemos que solucionar y curar nuestras propias heridas, ¿no? Luego tenemos a don Juan Bautista Alférez Poma Orcosupa, don Agustín Alférez Poma Orcosupa, que en realidad es el primero que se llama Alférez Poma Orcosupa. ¿Por qué se pone Alférez Poma Orcosupa? Porque él quería casarse con su prima, y tanto las leyes españolas, las leyes indianas y las leyes prehispánicas, que tú sabes que dentro del derecho indiano las leyes incas eran aceptables y eran exigibles, siempre y cuando no vayan en contra de la legislación vigente y en contra de la Iglesia Católica. Entonces, por eso se cambió el nombre a Alférez Poma, el nombre Poma Orcosupa, a Alférez Poma Orcosupa, ¿no? Para poder casarse con su primo. Luego tenemos a don Diego Poma Orcosupa, y luego tenemos a don Francisco Poma Orcosupa Cayo Guaranga Tupac Yupanqui Inga, llamado también don Francisco Poma Orcosupa Inga, que es el primer Poma Orcosupa, ¿no? Básicamente, ¿por qué te llamas Poma Orcosupa? Te llamas Poma, según Guamán Poma, y esto es un dato que extraje de su idema, no de Guamán Poma, pero según Guamán Poma, el nombre Poma era otorgado al hijo menor de una heredad. Entonces, entre los hijos de Orcororo Cayo Guaranca, existían pues el mayor y el menor. El menor era Francisco Orcosupa Cayo Guaranga, y por eso se llamó Poma Orcosupa. Luego tenemos a Orcororo Cayo Guaranca Tupac Yupanqui Inga, que probablemente tenga uno de los nombres más bonitos que yo haya escuchado, que es el nombre Orcororo, que significa 3 estrellas iguales juntas, ¿no? Que me costó muchísimo tener esa explicación, aunque siempre en términos de historia, y sobre todo de historia sin escritura, es muy difícil demostrar terminantemente un dato de esta índole. Tenemos pues a don Orcororo Cayo Aranca Tupac Yupanqui Inga, que es descendiente directo de Tupac Yupanqui, ¿no? Conquistador de las provincias de Orcosuyo, Larecaja, de los indios Chunchos y Yungas, y a la postre gobernador de Collasuyo. Gobernador de Collasuyo
suyo durante el imperio, ¿no? Y finalmente tenemos al Sapan Inca, Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Básicamente ese es el rastro que he podido, que tengo, ¿no? En realidad yo no tengo más que las pinturas, cuadros de la escuela cusqueña, la hacienda, la casa del centro, etcétera, etcétera, que todos son pues perfectamente rastreables, pero la capilla, ¿no? Los cuadros de la capilla, etcétera, etcétera, de nuestra hacienda, pero básicamente esta información la he obtenido de el gran trabajo de Ronald Eluard, que a mí me parece un trabajo monumental, impresionante, del libro Doña Francisca Pizarro de Rostorowski, de varios libros, ¿no? De la tesis doctoral, sobre todo de Donato Amado, que después fue un libro que se llama La Mascaypacha y algo así. También este libro sobre la descendencia de Cristóbal Paulo Inca, de Donato, y alguno más que seguramente se me va. Finalmente, esta es una fotografía de mi abuelo, ¿no? Que es el que está con Pajarita y con todas sus hijas y tal. Les agradezco muchísimo la atención prestada y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Apo Juan Sebastián Velázquez Peláez. Capitán Perú, son parte de los miembros del Consejo. Como le estaba mencionando, el Consejo sigue en una reintegración. Quien le ha hablado está siendo nominado, me refiero al Apo Juan Sebastián Velázquez Peláez, está siendo nominado por mi persona para el siguiente año en las elecciones como el nuevo alférez Real de los Indios Nobles de Cusco. Mi periodo culmina el próximo año, en mayo. Entonces, entre mayo y, si es que no me equivoco, junio, ¿no? La fiesta del Inti Raymi. Ya en la fiesta del Inti Raymi veremos si es que alguien más presenta alguna otra nominación o si hay otras 2 nominaciones más, bienvenido sea. Nosotros estamos vindicando cuál es la finalidad de la reorganización del Consejo de los 24. Es el fin, el objetivo es reivindicar a nuestros ancestros. Cometieron errores, cometieron errores. El Consejo de los 24 electores incas, hubo un momento en que fue corrupto. Se aceptaron incas que no eran incas, soslayadamente se hicieron de lado a incas que sí eran incas. Entonces, todo eso esperamos no volver a cometer. Es por eso que tenemos filtros para el ingreso. Ahí la convocatoria es abierta. Como se hizo con don Rafael Flores Jimeno, él presentó sus probanzas, sus escudos de armas, sus títulos, efectos de documentación rastreable, que puede ser corroborada fehacientemente. Entonces es así que se toma la decisión de su primer ingreso de él. Al no encontrar otro Uchu Inca descendiente, es que pasamos a la invitación al señor don Rafael Flores Jimeno para que él pueda darnos a conocer quién podría ser, ¿no? ¿Quién podría ser el siguiente? Porque son 2, cada casa presenta a dos titulares. En este caso, no habiendo otro más, Joaquín es el que sigue en la posta de los Uchu Inca. Bueno, ahora voy a pasar con unos datos. Ya está con nosotros el doctor en antropología, Miguel Céspedes Carpio, y director de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de San Agustín. Muchísimas gracias, estimado profesor, que ha sido catedrático en mi juventud también. Vamos a comenzar con datos de Mateo Pumacahua Chihuahua, ¿no? Datos que no se manejan o que en algún momento se tratan de esconder. Yo no entiendo por qué, ¿no? Se le ha tildado de traidor, pero hasta donde yo entiendo, Capitán Perú, y si no me estoy equivocado, traidor es cuando tú tienes un pacto con una persona y lo traicionas. En buen argot peruano lo reveseas, ¿no? Entonces, eso no realizó Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua no tenía ningún tipo de pacto con José Gabriel Condorcanqui Noguera.
Este tipo de mezcolanza, este tipo de problema intestino entre las panacas, hemos decidido dejarlos de lado, porque realmente, ¿qué sucede si uno tiene la razón o otro no tiene la razón? De nada sirve, capitán. Da pena como Tupac Amaru ha sido descuartizado, se ha borrado de la faz de la tierra a toda su parentela. Casi hace lo mismo con Pumacahua. Entonces, hay que dejar mejor a los muertos en paz. Pero hay cositas que sí es necesarias ponerlas los puntos sobre las IES para comprender bien el desenvolvimiento en el contexto en el que vivían, se desarrollaban, y que lamentablemente ha conducido a todo esto, ¿no? Y lamentablemente, para una minoría, porque nosotros somos una minoría, y esto tengo que ser bien claro, ¿no? Capitán Perú, porque muchos cusqueños dicen que ellos son descendientes de los incas, pero lamentablemente, Capitán Perú, el papel aguanta de todo, pero la sangre, la genética no miente. Y solo son entre 46 a 49 familias que sí hemos sido mapeados genéticamente y que sí podemos decir nosotros que somos descendientes incas, ¿no? Ahora, hay que entrar bien poner bien los parámetros. Nosotros en la actualidad desconocemos, sinceramente, cómo se llamaba el grueso de la población cusqueña. No sabemos, no lo sabemos. Pero sí sabemos que el nombre de la élite de la nobleza era Inca. El Inca no es el Inca regente, ¿ah? Es más, no era un Inca, había dos. Y ese es el Zapang Inca. Ahora, para la elección de los Zapang Incas, antes de la etapa preimperial, es decir, antes de que Cusi Yupanqui, el más famoso conocido como Pachacútec, tomase las riendas y que Scarlett O'Higgins Godoy y también Ron Torosky los tildan como los Yupanqui, porque los consideran una dinastía, a pesar de que no los dicen, porque recién ahí sí la Mascaipacha es hereditaria, Capitán Perúa, pero antes de Pachacútec, los Collanas Ayllus, no sabemos si eran 9, 10, 12, 14, no lo sabemos, presentaban un candidato. Y ese candidato era entre 25 a 35 años y era una máquina asesina, capitán. Entonces ellos salían, el consejo les permitía violar, les permitía robar, con tal de que no fuesen encontrados, ojo, y al final uno de ellos nomás sobrevivía. Lo que le estoy mencionando son las fuentes orales de mi abuelo materno, don Bernardo Torres Quispeíngas, que en paz descanse desde el año 2016. Entonces, recién ahí, no son pues lo que nos cuentan los profesores de historia, ¿no? Que las olimpiadas, que competían, quién era el más fuerte, que disparaba más lejos la fe. Mentira, señor, mentira. No era así. Sobrevivía el último, ¿no? Y si había otro que estaba formado, ese era el cogobernante, que era el más joven, que ya se le instruía en todo lo que son la administración, en temas administrativos fuertes, ¿no? Entonces, era un gobierno biunívoco y no de uno solo, no como se nos quiere hacer entender a nosotros, que no fue así. Entonces, partiendo de estas premisas, ¿no? Vamos a desarrollar brevemente, para no hostigarle, Capitán Perú, sobre este tema, ¿no? La niñez de Mateo Pumacahua es incierta, pero lo que sí es cierto es de que por información familiar, porque le comento, al señor Pedro Quispeínga recién lo conozco desde el año 2019. Antes de eso nunca lo había escuchado. Es más, tiene una conmemoración de una medalla como descendiente de Mateo Pumacahua, y eso sí me llamó la atención. Entonces lo comencé a rastrear. Hasta que el año 2019, 2020, 21, ya el 21 ya tengo una llamada con mi tío, y comenzamos a intercambiar información, y oh sorpresa, yo era el más incisivo, ¿no? Tal vez como tú, Capitán Perú, porque quería desasnarme si este personaje era un impostor o era un blablador, ¿no? Pero no, toda la información que me fue vertida entre mis 8 hasta los 13 años de edad por mi abuelo coincidía exactamente como me lo había contado. Pero no hay pruebas de ello, Capitán Perú.
No hay. Por ejemplo, ¿no? Según mi abuelo, me contó en el año 1983, 1983, de que Mateo Pumacahua había estudiado en la Escuela Prusiana de Armas. Nadie ha hecho una investigación en la Escuela Prusiana de Armas. No sabemos si efectivamente es o simplemente es un mito familiar. No lo sabemos. Entonces cae en el terreno de la especulación. Pero este señor, Pedro Quispeínga Salas, me viene con el mismo cuento. Entonces, habría algo que investigar. Seguidamente, lo que sí sabemos es de que hay un capitán que se apellida García y que hay algunos documentos que se están extraviando, porque no sé por qué aparece en Wikipedia, por favor, que el único hijo de Mateo Pumacahua es un tal José Mariano García Pumacahua. ¿Y qué pasó con los otros 5 hijos? Con los otros 5 hijos legítimos de Mateo Pumacahua en sus primeras nupcias y no hijos naturales. ¿Por qué hace eso Wikipedia? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué no salen los historiadores peruanos a defender esa parte del tema peruano? ¿No? ¿Qué tipo de interés hay detrás de eso? Entonces, si usted en estos momentos o después puede buscar en Wikipedia, se va a dar cuenta de ello. No hay otros hijos. ¿Qué pasó con Polonia, María Ignacia, Francisco de Paula? ¿No? Borrados, ¿no? Borrados en el cosmos sideral. Entonces, esa parte es la que tenemos que reconvenir y tratar de hacer una pequeña exégesis. Ahora, este capitán, según estos documentos que he podido tener acceso, es muy posible que haya asesinado a Francisco, al papá de Mateo, porque, ojo, él era gobernador, ¿era gobernador de qué? De todo el valle de Guayabamba, o sea, lo que conocemos como Calca, Pisa, Chinchero, Urquiños, de todo eso. Y la única manera como un español se podía hacer de eso es, bueno, emparentándose con una mujer. Y era común este tipo. Y yo no lo digo yo, capitán. Hay un libro que es, mire, Túpac Amaru y la Iglesia, que lo hace la arquidiócesis, el arzobispado de Cusco, con la prelatura de Sicuán. Ellos hacen, es una exégesis increíble de datos, porque el libro creo que es más de 400 hojas, ¿ya? Y es puros testimonios, testigos. Inclusive ahí se ve cómo no son encomenderos, son los corregidores, no solamente abusaban de los indios, sino también de los clérigos. Increíble, de los clérigos, se están quejando. Y si usted sigue leyendo, yo le voy a pasar por su Facebook este enlace, te lo puedes descargar gratisísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sigues leyendo y te vas a dar cuenta que el cura, que lo ayudaba a Túpac Amaru, le comienza a meter desde muy jovencito estas ideas, entre las broncas que habían entre los curas y los corregidores, y ¡pum!, pisó el palito. La cuestión es de que ya Pumacahua estudió en el Colegio San Borja para indios nobles, pero una vez estando dentro del consejo, que todavía no lo aceptaban, ¿no? Pero pertenecía al consejo. Entonces, lo mandan a Pumacahua. Lo mandan a Pumacahua a arrestar a José Gabriel Condorcanqui Noguera, para Túpac Amaru II, para que se presente ante el consejo y explique por qué José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II, había tomado la determinación de una autoproclamación de la siguiente manera, ¿no? Es Gran Zapanguinca del Perú, desde Panamá hasta Tierras del Fuego, por la misericordia y no sé qué de Dios más, ¿no? O sea, era ferviente católico. No vamos a caer en los chauvinismos de que no, que ahora, el otro puntito que sí es necesario tocarlo, ¿no? Es de que José Gabriel, a priori, no comenzó su gesta pensando en el oprobio de los demás. No fue así. Porque hay libros, como el que le estoy mencionando, hay otro
de un argentino, que no recuerdo en estos momentos, permítame por favor, acá lo he apuntado. ¿Gonzalo Lamana? No, es Lebelier. Ah, Lebelier. Ujú. Y de Armando Nieto Vélez, que es fidelísimo. ¿Ah? Entonces, ese libro fidelísimo es más de 800 páginas. Y en Buenos Aires lo conocían al señor. Hay un socialista muy duro, ¿no? Que inclusive habla, ¿no? Nos da un buen dato que Tupac Amaru II tenía 35 grupos, entre comillas, recuas de mula. Para que te des cuenta, Capitán Perú, una recua, en la costa son 16 mulas criollas grandes, pero en la sierra son 19 mulitas pequeñas, porque esas mulas criollas no aguantan las inclemencias del frío. Entonces, ya, pongamos los que sean 10 por 35, son 3.500. Entonces, nuestro queridísimo José Gabriel Condorcán Quiroguera, a Tupac Amaru II, era, y enhorabuena, que sea comerciante, todo lo que él quiera, ¿ya? Pero hay que entender eso. Ahora, yo me saco el sombrero y me quito el poco pelo que me queda por Micaela Bastidas. Las cuatro cartas que le envían le chocolean la cabeza a José Gabriel Condorcán. Y ahí recién siente el patriotismo, recién lo siente. Porque si no es Micaela, José Gabriel tiene otro rumbo. Eso, como le vuelvo a decir, lo vamos a dejar ahí, porque ya, que tú, que sí, que no, que sí, y aparecen personajes como Chascamayu, que ahora se hace pasar como Will Kapurek, que comienza a hablar diatribas por internet, ¿no? Diciendo de que muchas cosas, y lo peor de todo es que con ese tipo de diatribas, que este señor Will Kapurek, que antes tenía otro nick como Chascamayu, está polarizando a la población peruana y a la juventud. Y eso está mal, eso está muy mal, eso no se debe de permitir. Entonces, nosotros estamos saliendo a esto. Es más, dentro de uno de los filtros principales de nuestro consejo es para que tú seas miembro de la directiva, es decir, del consejo de los 24 directores, no participas en política. Y eso es dilapidante. Hemos tenido que sacar 4 o 3 miembros del consejo a muy nuestro pesar, pero que lamentablemente por ese filtro no siguen más en la titularidad. Que sí están, son descendientes incas, definitivamente, pero no vamos a permitir que se mancille como se mancilló en la colonia, y aún peor, que se nos haya invisibilizado, se nos ha tirado a la ignominia del ostracismo, de la ignorancia, gracias a los criollos y a sus descendientes, y se nos ha avasallado a tal extremo que en la actualidad ya hay descendientes a Yupanquis en Lima, trabajando como servidumbre, y que son violentados, son pegados, mancillados por la dueña de esa casa. Entonces, esas cosas deben de parar, deben de parar. Y nosotros no pedimos, nosotros no estamos pidiendo la reivindicación de la mascaipacha o mascapaicha, como se pronuncie bien o no. Nosotros no queremos hacer acá un bolondrón y poner en jaque al Estado peruano, que sí lo podríamos hacer, pero que no, porque nosotros queremos que este país, esta republiqueta actualmente llamada Perú, pueda más adelante sentirnos bien, porque todos los peruanos están engañados, pensando que esas costumbres que ellos tienen son pues las que fueron antes del imperio, perdón, antes de la colonia, y eso es mentira. Eso es la más grande total de mentira. El virrey Toledo, el más grande tirano del Perú, hay cartas, Capitán Perú, y tú lo sabes muy bien, con su puño y letra de Toledo, que dice, vamos a borrarles la memoria a estos indios. La hispanidad no nos ha traído nada bueno, Capitán Perú. Lo único bueno, y que se debería de preocupar el rey de España, el actual rey de España, es de poder sacarle provecho, porque somos 500 millones de castellano hablantes, que muy bien podríamos voltearle la torta a toda esta mafia anglosajona que nos tiene en el cuello desde que Simón Bolívar, su yequiñaque, mequetrefe títere, nos ha destrozado. Entonces, basta ya de eso y tenemos que salir adelante. Si realmente pensamos que este es un Perú, yo cholo, tú blanco, tú negro, tú indio, tú cholo, entonces
hagamos tripas corazón y un poco de mea culpa para salir adelante. No todo fue Inca. No todo fue Inca, el capitán Perú. Prueba de ello está acá don Rafael Flores Jimeno, descendiente uchuinga de Lambayeque. Y según las noticias que tengo de don Rafael Flores Jimeno, de amigos suyos que son arqueólogos, que en estas pirámides, en las últimas pirámides que han encontrado, se han encontrado élites, momias de nobles lambayecanos. Entonces, y que se ha hecho un mapeo genético y se ha encontrado que hay pobladores que tienen esa genética. Entonces, ¿por qué no? Los chimbúes también han tenido. Ojo, ojo. Les recuerdo, capitán Perú, que en el Cusco, en Corpus Christi, desfilaban las panacas, no solo incas, chachapoyas, chancas, huancas, huaynas, pilicas, chimbús. Pero qué desgracia, porque hasta el día de hoy hay un cuadro de pintura cusqueña donde está pasando. Los incas iban primero, ponían su pendón, sus blasones en el piso y muy forondamente pasaban pisoteándolos las panacas chancas, las panacas cañaris, las panacas huaylas, las panacas pilicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los años el Corpus Christi. Es como que yo, capitán Perú, agarré todos los lunes del mes de junio y comienzo a pisotear el escudo que tienes atrás. ¿Te gustaría? No, ¿verdad? Mateo Pumacahua, sabiendo eso, lleva un juicio y le lava la cara. Y desde ahí, desde ese momento, es un juicio de más de 22 años. Entonces, gracias a eso, estas panacas son dispersadas del Cusco y entran, pues, realmente en un oprobio tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo pierden todo, casi todos los privilegios que tenían, ¿no? Esas cosas debemos de darnos cuenta. Ahora, ¿qué sucedió con Mateo Pumacahua? ¿Por qué en un rato, entre comillas, parece, ¿no?, que era, pues, rey, o sea, apoyaba al rey Carlos III y también a Fernando VII, su hijo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque, capitán Perú, todos en esta vida caminamos por interés. Y eso no es un pecado. Yo tengo amigos porque tengo un interés común con ellos. Me une un interés común. Entonces, yo creo que cuando uno tiene interés o tiene intereses de por medio, no está mal deshacerlos, ¿no? Tal vez sí, en la parte ética y moral entras en una contradicción, pero y aún así, porque mucho se dice que gracias a que lo venció a Mateo Pumacahua, a José Gabriel Condorcanqui Noguera, a Túpac Amaru II, él recién puede ascender como alférez real de los indios nobles del Cusco, cosa que no es verdad. Segundo, que gracias a eso se le nombra brigadier general de la corona española, cosa que es totalmente falso, y que gracias también a ello llega a ser coronel de milicias. Mentira. ¿Por qué? Porque si leemos el libro que le voy a mencionar, que lo ha hecho la archidiócesis con la prelatura de Sicuani y el arzobispado de Cusco, capitán Perú, entonces nos vamos a dar cuenta que todo el Perú, todo, porque vino el brigadier Goyeneche desde España, que lo tildaban de muratista, lo tildaban de bonapartista, era lo peor, ¿eh? Pero él vino y no sé cómo, se halló muy bien, porque encontró algo que él no pensaba encontrar, ¿no? Que todos eran fuertes fans, ¿no?, de Fernando VII, y comienzan a hacer donativos, y les comento, el Consejo de los 24 solamente junta 500 pesos, nada más. Pero Mateo Pumacahua, y eso lo dice Scarlett Filia Godoy en Caciques, Curacas y Caciques, ¿no?, en su libro, da más de 20,000 pesos de su propio peculio para la causa del rey. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder ascender a brigadier general. No es por el hecho de haberlo tomado a Túpac Amaru II. No es eso, ¿ya? Y también otras dádivas, y gracias a esas dádivas, él y llega a ser, pues, presidente de la Real Audiencia de Cusco. Entonces, y si uno comienza a hacer un poquito más de investigación, nos damos cuenta que el conde de Guadalmedina en España, ¿cómo llegó a ser, pues, un grande de España? ¿Que por su linda cara? No, es porque había guerra en Flandes
Y el señorcito aportaba, y aportaba, y aportaba, y seguía aportando, ¿no? Entonces, ¿que eso era malo en esos tiempos? Ahora nosotros hemos sobrevivido de la mejor manera que hemos podido, ¿no? Sentimos mucho el oprobio que han pasado nuestros demás hermanos que no han podido acceder a altoandinos, a, ¿cómo les dicen actualmente? Autóctonos, nativos originarios, que para mí todavía sigue siendo un término un poco despectivo. Altoandino es mejor, nuestros hermanos altoandinos, que no han tenido esa posibilidad, lo sentimos mucho en nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Tengan por seguro que este Consejo de los 24 electores ICAS, que se está reorganizando, nosotros no somos personas indolentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos altoandinos, quien les habla. Pero vamos a comenzar no con mi ejemplo, con el ejemplo de Mario Obando Cazorla, ¿no? Él sigue su propia lid y ayuda. El doctor que usted lo ha escuchado, el doctor Juan Sebastián Velázquez Peláez, ¿usted sabía que tiene un doctorado en Derecho Indiano y sigue defendiendo a comunidades campesinas? Don Rafael Flores Jimeno, que trata en apoyarnos en lo que mejor puede, mi persona, que yo soy guía oficial de caminata, perdón, guía oficial de turismo, especialista en caminata, y que paso yo generalmente por el Cañón del Colca, ¿no? Y que ha ayudado a varios anexos en Tapay. Entonces, yo me he hecho figuretti, lo he publicado en mi Facebook, miren cómo estoy trayendo donativos, miren cómo los estoy ayudando a que tengan un restaurante, un hospedaje. No, señor, porque eso se lleva acá. Y no como el señorcito Chascamayu o Wilka Purek, que para denostarnos, número uno, para decirnos tú eres fulano de tal, así, así, Felipillo, decirnos traidores y decirnos de todo, ese señor lo que necesita, ya se lo he mencionado, es un psiquiatra. Porque no se puede humillar de esa manera a ningún ser humano. Sea o no sea noble, no se puede humillar de esa manera a un ser humano. Entonces, este motivo por el cual, Capitán Perú, nos hemos acercado a usted es para que nos conozcan. La descendencia inca no ha muerto. Hemos salido adelante. Cierto es que en todas partes se cuecen habas. Hay descendientes incas que son las ovejas negras y que lamentablemente nosotros tenemos que agachar la cabeza por culpa de ellos, porque son también nuestros hermanos. ¿Quién no ha tenido un hermano malo, un hermano que nos ha hecho pasar vergüenzas? Y cómo lo hemos tenido que tomar de la mejor manera y levantando la cerviz para no sentirnos más humillados. Entonces, nosotros no somos dioses, nosotros no somos 100% perfectos e infalibles, pero somos seres humanos que tenemos sensibilidad social y que estamos acá para decir al pueblo de Perú, estamos haciendo lo que podemos, porque ya no tenemos poder, no tenemos lo que nuestros antepasados tenían, poder de decisión. No tengo 40.000 indios como lo tenía mi antepasado para levantarse y ir en contra de los españoles en Arequipa. Porque cuando los hermanos Angulo pidieron, Humacahua les dijo a ciencia cierta, y eso también lo dice Scarlett O'Higgins Godoy. Yo sé por qué ustedes han venido acá. No porque yo soy bueno, soy un buen... No, porque, ¿saben qué? A una sola voz tengo 40.000 indios. Por eso, y sí, voy a ir. Capitán Perú, muchísimas gracias. Por favor, antes de que yo pase a terminar esta reunión, lo invito al profesor, al doctor en antropología, Miguel Céspedes Carpio, para que pueda dar las últimas palabras. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias. Gracias a usted y adelante al doctor. El doctor Miguel Céspedes Carpio. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Bueno, yo solamente quería agradecer por la invitación y bueno, ha sido muy interesante todo lo que ustedes han expuesto. Las líneas genealógicas son realmente muy interesantes también porque no solamente la han construido en base a pareceres, sino en base a documentos, ¿no? Creo que el aporte de cada uno de ustedes
ha permitido revalorar nuevamente esta descendencia, esta línea directa con incas, familias que han logrado establecerse en nuestro país y en otros lugares también, pero que permiten de alguna forma esclarecer realmente qué es lo que pasó, ¿no? Creo que más bien sería importante que esto se pueda documentar, que no solamente quede en este círculo, ¿no? Sino que se pueda difundir de una manera tal que la academia pueda también hacer uso de todo este bagaje genealógico, cultural y lógicamente a poner digámoslo así, digamos la descendencia que han tenido justamente de nuestros ancestros en una situación tan importante como la que es hoy en día, y que este consejo logre en algún momento, de igual manera, un reconocimiento oficial que permita que haya una organización oficial reconocida por el Estado y que puedan realizar labores, no solamente cuestiones académicas, sino una acción social mucho más, digamos, empoderada dentro de nuestra sociedad. Porque para para el imaginario, digamos, cultural de nuestro país, como que los descendientes incaicos no son visibles, ¿no? Desaparecieron, pero vemos que no, que están presentes, están vivos, que guardan con al nivel de tesoro familiar justamente documentos que así lo afirmen. Creo que esto puede ir más allá de una simple reunión, sino que sería súper interesante plasmarse en una publicación, en un reconocimiento oficial por parte del Estado y, lógicamente, ver la manera de cómo se puede ayudar en mejorar la situación de nuestro país a partir de la visión, perspectiva de los descendientes de los antiguos gobernantes de nuestro país. Así es que queda el reto. Yo la verdad los felicito, me he quedado un tanto sorprendido, hay mucha información aquí que sería muy interesante socializarla y lógicamente concretarla, oficializarla de tal manera que permita justamente darle fuerza a esta organización para empoderarla, no solamente culturalmente, sino políticamente también. Muchas gracias por estos segundos para poder dar algunas ideas que seguramente ustedes también en otro momento se irán conversando, se irán hablando y lógicamente puede haber de repente nuevas visiones de lo que puede servir para un país como el nuestro. Gracias. Muchas gracias, doctor y amigo. El Capitán Perú, honorables miembros de este ancestral consejo que aún pervivimos. Apo don Rafael Flores Jimeno, Apo Juan Sebastián Velázquez Peláez, Apo Mario Bando Cazorla. Si tienen algunas palabras de despedida, por favor. Me gustaría decir algo, soy Rafael, el tocayo del Capitán Perú. Esto es una cosa muy personal. Yo creo que uno de los aspectos importantes de este grupo y de los que pertenecemos es tener que trabajar dentro del mestizaje. El problema del Perú es una aceptación. La gente no está aceptando que son mestizos. Y hace poco en un grupo llamado Monarquía Peruana me decían que el 60% de peruanos eran blancos. Yo salgo a las calles cuando voy a visitar a Lima, Cajamarca, que estaba en el Cusco, en Arequipa. Yo no veo gente blanca, pocos. O sea, tiene que ser aceptado ese mestizaje. Y es importante esto de los huchos que me llegó hace unos 4 o 5 años porque no sabía, porque justamente hay que hacer un trabajo interno de integración personal. ¿Y por qué digo esto? No solamente porque he tenido familias españolas en su mayoría, sino que también desciendo
de un personaje que llegó a Trujillo, de Juan de Valverde y Pizarro, que sale en 1537 de España acompañando al obispo Valverde. Yo desciendo directamente de este Juan de Valverde, que era primo de Francisco Pizarro. La hermana de él se casa con el fundador de Trujillo, Diego de Mora, y mi antepasado se casa con la hermana de Diego de Mora. O sea, hay dos hermanos se casan con dos hermanas. La hermana de mi antepasado Juan de Valverde, ella tiene en su casa por un tiempo a los hijos de Pizarro con la princesa Inca en su escape. Ahí que estuvieron en su casa. Entonces, hay toda una historia que tiene que ser integrada. Y tiene que ser integrada no solamente en los libros de la escuela, en la academia o los conversatorios como hoy. Es un trabajo personal. Si no hay ese trabajo personal, no vamos a llegar a ningún lugar. Tenemos que aceptar que somos mestizos, que es una historia mezclada, controvertida, pero que no deja de ser también interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Apo, Mario, por favor, Apo, Juan Sebastián Velázquez Peláez, sus últimas palabras. Sí, muchísimas gracias a todos por el tiempo que se han dado para poder estar presentes. Yo quería comentar que, al igual que Apo Rafael ha comentado, parte de este proceso de globalización en el tiempo en el que nos toca vivir es reconocer esa pluriculturalidad de razas que tenemos en todo el mundo y también de la cual nosotros somos parte, ¿no? Y lo hemos visto, creo, nosotros ahora en películas de las cuales hablamos del oeste o de Europa, cuando hablamos de otras razas o incluso del origen de esas razas, ya sea en la antigua China, ya sea en la India, ya sea en Europa, cuando estaban los escandinavos, igual nosotros, siendo descendientes de una gran diversidad, de una raza milenaria con antepasados que han forjado esta historia de nuestro Perú prehispánico, que han logrado moldear las rocas para forjar un futuro sostenible, un futuro distinto, ¿no? Nosotros como descendientes queremos hacer también nuestra contribución y la hacemos en este nuevo tiempo, ¿sí? Lo hacemos también con un mensaje de armonía y de reconciliación y unión. No estuvimos extintos. Estamos aquí, somos parte de esta realidad que a todos y cada uno en este Perú nos toca vivir y aportamos dentro de nuestras especialidades, ¿sí? Entonces, vayamos a esta realidad que nos toca construir juntos, nuevamente. Gracias. Muchas Apo, gracias. Juan Sebastián Velázquez Peláez, por favor, sus últimas palabras. Apo, Juan Sebastián Velázquez Peláez, ¿me escucha? Me parece que está en otra actividad. Bueno, Capitán Perú, en todo caso, muchas gracias. ¿Aló? Sí, sí, le escucho, le escucho. Muchísimas gracias por el tiempo. Disculpen si de repente lo hemos aburrido con lo extenso que pido. Y estamos, en cualquier momento usted quiera tener algún tipo más minuciosa la información, no duden en contactarnos, tiene mi número. Muchísimas gracias. Eso sería todo. Veo que se acaba de conectar, ¿no? El doctor Juan Sebastián. Juan Sebastián Velázquez Peláez, ya, a ver, entonces. Apo, Juan Sebastián Velázquez Peláez, por favor, sus últimas palabras de despedida. Gracias, perdón, estaba un poquito complicado porque acá son elecciones. Solamente quiero agradecer a todos los acá presentes, quiero agradecer, repito que este es un espacio muy especial porque en el Perú, en el mundo en general, pero en el Perú en particular, ya no se discuten cosas trascendentes. Y entre esta crisis existencial del sistema capitalista en el mundo que estamos viendo frente a una guerra, la desglobalización, etcétera, etcétera, los ciudadanos necesitamos de nuevos relatos, ¿no? Y la historia, como sabrá Rafael, es un relato. Los ciudadanos necesitamos de relatos y yo creo que la República necesita de relatos fundacionales y constructivos.
Y de repente, debatiendo, estando en desacuerdo entre nosotros, encontremos algún mejor relato existencial y fundacional que unos extranjeros viniendo a, a fundarnos la patria para cobrarnos después una serie de deudas con Inglaterra, ¿no? Me parece uno de los relatos fundacionales más tristes, ¿no? Uno puede ser más hispanista como Rafael, por lo menos es lo que yo he percibido, o menos como yo, pero no podemos ser pues tan camanejos, ¿no? Con el perdón, Joseph, no es personal. Entonces, un abrazo a todos, un abrazo, Rafael, que estés muy bien, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo, porque hay que tener, pues, valor, ¿no? Para hacer esas cosas de locos, ¿no? Tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Muchas Y gracias, por favor, Rafael. dime, Sebastián, Aquí hermano, también. un abrazo, un abrazo. Gracias a todos, adiós. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Gracias a todos.